Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubre en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos exhorta, la palabra del Señor exhorta al hombre a mirar los tiempos. La palabra del Señor exhorta al hombre a estar atento a las señales antes del fin. Dios nos dice a través de su palabra que estos días serían como en los tiempos de Noé. La gente iba a estar entretenida en sus quehaceres. La palabra del Señor nos dice que miremos los tiempos. De la higuera aprended, dice el Señor, la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabes que ya el verano está cerca. Dios nos habla de señales. Dios nos habla de situaciones que acontecerían para estos tiempos de apostasía. Señales que le dirían al hombre que la venida del Señor estaría cerca. He estado trayendo, como todos saben, la palabra del Señor. He estado trayendo revelación. He estado trayendo información en cuanto a estos tiempos finales. He estado revelando el mundo espiritual. He estado trayendo revelación en cuanto al mundo espiritual. Cristo está a la puerta. Dios exhorta al hombre en Mateo 24 que vea los tiempos. Dios no es hombre. Dios es espíritu, Dios es santo. Dios es santo y de esta manera Dios llama y exhorta al hombre a trabajar en su obra. El enemigo de las almas tiene un permiso, tiene una autoridad. La palabra del Señor nos habla de la parábola de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes. La palabra del Señor he compartido en otras ocasiones. La palabra del Señor es espíritu. Dios mismo nos muestra a través de su misma palabra qué es su palabra. Ella es espíritu. Ella viene a alimentar el espíritu del hombre. La palabra del Señor es la única que Dios pide, que Dios exige que el hombre le dé a el hombre. Otra palabra fuera de la palabra del Señor viene a envenenar el espíritu del hombre. Viene a intoxicar, a dañar, a enfermar el espíritu del hombre. Dios le entregó, Dios le dio al hombre su imagen y su semejanza con un solo propósito, para que todo lo que Dios planificó se cumpla en la vida del hombre. El hombre debía obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor es espíritu y ella viene a alimentar el espíritu del hombre. Dios mismo dirige, Dios mismo educa, Dios mismo direcciona al hombre según el ministerio que Dios le entrega. Dios llamó diversos ministerios. Dios le entregó al hombre ministerios. Según el ministerio que Dios le entregó al hombre, según el llamado que Dios le dijo o que Dios le entregó, quise decir, al hombre, es el alimento que el hombre va a digerir. La palabra del Señor es la única que puede direccionar al hombre. El hombre nunca debe mezclar lo santo con lo inmundo, con lo profano. El hombre nunca debe mezclar lo inmundo con lo profano. El enemigo de las almas, desde el principio, ataca
el ministerio del ser humano. He estado revelando, decía, el mundo espiritual. Dios entregó diversos ministerios. Hay ministerios según Dios los va capacitando, Dios los va educando, según Dios los va guiando a donde Dios quiere que estos lleguen a ejercer o para que estos ejerzan el trabajo que Dios les ha entregado. Según Dios los guía y los direcciona, espiritualmente ellos pueden ejercer este trabajo. No hay palabra de hombre que pueda levantar, restaurar al hombre como Dios quiere, como Dios ha dicho desde el principio a través de su palabra. Cuando Dios separa al hombre, cuando Dios le limpia, cuando Dios le purifica, este ser humano no puede mezclar, decía, lo santo con lo profano. No puede. El ser humano no puede mezclar lo santo del Señor. El altar del Señor es de Él. El altar del Señor le pertenece a Dios. El altar que Dios envía a formar y a crear tiene un molde específico. Cuando el hombre hace lo contrario a lo que Dios le envió a hacer, el hombre idolatra. En el mundo espiritual de esta manera se ve. De la higuera aprended, dice el Señor. Dios le dice al hombre que aprenda de la higuera. Mira la higuera, dice el Señor. Mira el ejemplo de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. La palabra del Señor, siendo profecía, ella misma se cumple en la vida del hombre según el corazón del hombre. La palabra del Señor se cumple sí o sí en la vida del hombre. Dios espera que todo ministerio le sea leal. Dios espera que todo ministerio le sea fiel. Hay un enemigo que se levanta en contra de la iglesia del Señor. Cuando el ser humano se separa de la palabra del Señor y comienza a caminar conforme a sus deseos, Satanás le engaña. La voz de Satanás no tiene nada que ver con la voz de Dios. Todo lo que Dios envía a hacer es conforme a su palabra. Hay 7 iglesias. 4 de ellas son dominadas por el espíritu de Jezabel. Dios le muestra al hombre cómo Él quiere su casa, su altar desde el principio. Siendo las obras pisoteadas para este tiempo, estando Satanás preparando un remanente en medio de cada y uno de los seres humanos que Dios escogió